noches. Buenas noches. Vamos saludando de a poquito a todas las personas que se van conectando. Les damos una cordial bienvenida a todos en este segundo conversatorio que estamos teniendo. Les recuerdo que este espacio está siendo conformado o se está dando gracias a la iniciativa del MAP, el Ministerio Adventista de Posibilidades de la Iglesia Adventista de Vista Alegre. En la segunda parte del año estamos teniendo varias personas invitadas que nos ayudan a conocer un poquito más acerca de temas que nos van a ayudar para poder aprender juntos. Nosotros sabemos que el MAP tiene varios ministerios y en este caso estamos hablando del Ministerio de la Salud Mental, Rafa, ¿sí? Y hoy específicamente tenemos a una invitada especial que es la licenciada Sofía Corvo. Voy a presentarle brevemente. Ella es psicóloga, licenciada en psicología clínica, tiene un diplomado en trastornos del espectro autista y realiza la atención profesional en consultorio atendiendo a niños, adolescentes y adultos, ¿sí? Sofía está con nosotros en esta noche para compartir un poquito más el conocimiento de todo lo que implican por ahí esas conductas desafiantes que observamos en nuestros niños en esta primera etapa desde que nacen en la primera infancia, ¿verdad? Hay veces en las que somos padres, no nacemos con un manual bajo el brazo sabiendo el por qué quizás aparecen en determinadas etapas, pero están presentes, forman parte del aprendizaje y por ahí no sabemos actuar quizás como deberíamos o como ellos necesitan para poder aprender mejor. Y por eso le invitamos a la licenciada Sofía, que está formada, preparada y capacitada, para que nos explique un poquito más el contexto, para que nos ayude a entender, a saber qué herramientas podemos utilizar y que nos ilumine un poquito en este camino que tenemos como padres, ¿verdad? Y quizás como cuidadores también, porque pueden haber personas que no son padres, pero que sí están participando activamente al cuidar a sus nietos, a sus sobrinos, etcétera. Así que sin más, te doy la bienvenida, Sofi. Muchísimas gracias por tu tiempo y te escuchamos. Genial. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve? Sí, se te escucha y se ve. Ok. Bueno, comenzamos entonces con nuestra charla de hoy, conductas desafiantes en la primera infancia. ¿Sí? Bueno, primeramente quiero que todos entendamos que todo comportamiento es una forma de comunicación y especialmente para los niños que están en una etapa de desarrollo y que todavía eh, no tienen las habilidades para expresarse de manera correcta. Entonces, partir de ahí, de que entendamos de que el comportamiento de ellos es una comunicación, ¿sí? Bueno, los adultos reconocen alguna de estas comunicaciones de inmediato, como por ejemplo, cuando un niño sonríe, sabemos que está feliz, o cuando tiene el ceño fruncido, sabemos que está demostrando decepción. Pero algunos comportamientos pueden ser más difíciles de entender. A veces en las etapas de desarrollo existen conductas que parecen ser inapropiadas o que se están pasando de la raya, pero en realidad puede ser una fase normal por la cual pasan los niños. Bueno, los niños pequeños aún no tienen las palabras o las habilidades de comunicación para decirnos claramente lo que necesitan y quieren o cómo se sienten.
Entonces ellos nos permiten a nosotros los adultos conocer sus deseos y necesidades a través del comportamiento. A veces el comportamiento que los adultos pensamos que es perturbador puede ser una pista para ayudarnos a entender lo que ellos están tratando de comunicar. ¿Y cuáles son algunas de las conductas desafiantes que podemos ver a menudo? Que el niño tiene rabieta frecuentemente, discute muchísimo con los padres, no hace caso a las reglas, molesta a propósito, echa la culpa a los otros de sus errores, se enfada a menudo, tiene resentimientos contra los demás y puede buscar venganza, usa palabras para hacer daño. Es posible que nosotros como padres no estemos seguros de cómo responder a los comportamientos desafiantes o impredecibles de nuestros hijos. A menudo, cuando sentimos que finalmente descubrimos cómo manejar ese comportamiento, algo cambia y vuelve a ser un desafío. Siempre que los niños pequeños exhiben conductas preocupantes, es inquietante obviamente para todos, ¿verdad? Pero a veces nosotros los adultos nos concentramos solamente en querer poner un alto a la conducta en vez de pensar en la causa que está generando esa conducta. Entonces, este es un buen motivo para pensar, ¿verdad? ¿Por qué estará ocurriendo esto? Eso es lo que nosotros como adultos, como padres, tenemos que pensar cada vez que vemos un comportamiento inadecuado, digamos, una rabieta, una conducta desafiante. Debemos de averiguar qué están comunicando y qué función o qué necesidad del niño no se está satisfaciendo. Una vez que nosotros entendamos mejor al niño en la circunstancia, vamos a empezar a ver de forma diferente y realmente podemos trabajar en qué necesita. Hay que considerar, por ejemplo, si el niño tuvo un fin de semana muy ocupado, si la conducta ha cambiado repentinamente, nos podemos preguntar, ¿ha estado enfermo el niño? ¿La familia está pasando por cambios? Preguntar si hay algo diferente o si ocurrió algo especial. Las conductas desafiantes pueden sacar a los padres de las casillas, pero intentemos respirar profundamente y llegar a la raíz del problema. ¿Qué es lo que realmente le está molestando al niño? Ayudemos a solucionarlo en vez de ponerle una consecuencia de inmediato. Cómo la familia interactúa con el niño es muy importante. Por ejemplo, un niño puede tener la posibilidad de correr libremente, explorar su entorno, mientras que otro le enseñaron a quedarse quietito y moverse solo cuando un adulto le da permiso para hacerlo, ¿verdad? Entonces, si hay un niño explorando y otro niño que es tímido o parece ser tímido, no es que uno esté aprendiendo y se esté portando mal, sino es que les han educado de una manera diferente en sus casas. Entonces siempre hay que ver todo el contexto, la cultura familiar que tiene ese niño. El ambiente externo de los niños tiene un gran impacto en cómo son capaces de llegar a autorregularse. Los niños que se distraen con mucha facilidad lo van a pasar mal, por ejemplo, manteniéndose enfocados y atentos en alguna tarea si están siendo constantemente bombardeados por sonidos y actividades. Entonces, la conducta es una de esas cosas que los adultos creen que los niños simplemente deberían aprender de la nada o captar por ellos mismos. ¿Esperarían que los niños aprendieran a leer solos? No, ¿verdad? Si yo quiero que actúen de alguna forma, me tendría que preguntar, ¿posee la destreza para hacerlo? Y si no, ¿cómo le puedo enseñar? ¿Cómo le puedo apoyar? ¿Cómo puedo recordarle qué es lo que tiene que hacer? Acá les pongo un ejemplo.
El niño rompe en llanto y tira sus juguetes enojados mientras la mamá trabaja en la computadora. ¿Cómo debería ser el abordaje? La madre le dice, no entiendo lo que quieres a no ser que uses tus palabras. ¿Qué te gustaría decirme? ¿Qué te gustaría decirme pero con palabras? Y en realidad lo que el niño quería decirle con ese comportamiento es, por favor, quiero que juegues conmigo. Acá les puse algunos consejos para que los padres podamos gestionar las conductas desafiantes de nuestros hijos. Reforzar lo positivo, es decir, cuando vemos que el niño actúa con un poco más de flexibilidad o que coopera o obedece las normas, hay que reforzar con atención y muestras de cariño. El tiempo fuera son tiempos entre paréntesis, tanto para que los padres no perdamos los nervios, la paciencia, como para que ellos también puedan reflexionar. Elegir bien por qué luchar, es decir, no luchar por tener el poder, por demostrarle que yo, el padre o la madre, soy el que tengo el poder. Poner límites razonables y lógicos que podamos defender sin generar culpabilidad en los hijos, es decir, no pongamos un límite tampoco muy alto para la edad, cosa que después no pueda lograr el niño y que esto cause una frustración. Buscar el apoyo tanto de profesores, familiares, cuidadores, profesionales, que ellos conozcan las consecuencias de saltarse las normas establecidas, ¿sí? O sea, hay que decirles antes cuáles son las consecuencias, cuáles van a ser las consecuencias si ellos se comportan de cierta manera. Y ser firme y consecuente en la aplicación de los límites, porque ellos son muy inteligentes. Si nosotros decimos que esta va a ser la consecuencia a sus actos y luego no cumplimos, ellos van a seguir haciendo o teniendo ese comportamiento inadecuado porque saben que nosotros no cumplimos lo que habíamos dicho. Decirle lo que esperamos de él, sin criticar ni etiquetar. No entrar en el reto de él no se va a salir con la suya. No entremos en discusiones interminables. Mantener la calma, aunque es difícil, tenemos que tener paciencia. Recordar que nosotros somos el ejemplo. El refuerzo negativo siempre debe ir acompañado de una enseñanza. Hay que enseñarle a pensar y a comprender en qué hizo, en lo que estuvo mal y por qué no tendría que seguir haciéndolo. Vigilar el lenguaje no verbal a la hora de dirigirnos al niño. O sea, todas nuestras expresiones hablan también. Entonces también tenemos que cuidar qué lenguaje corporal usamos cuando nosotros estamos reprendiendo a nuestros hijos. Y tener presente que hay motivos detrás que le impulsan a tener esos comportamientos. Entonces, siempre tenemos que buscar el trasfondo de esa conducta. Yo sé que en el trajín del trabajo, del tiempo, por ahí es como que queremos que termine ahí, pero no, en realidad, si nosotros queremos cambiar esas conductas desafiantes, tenemos que ir a la raíz, a la base de por qué está teniendo eso. Entonces, como padres, deberíamos buscar esa razón para poder ayudarle al niño a saber gestionar de una manera asertiva. No olvidemos seguir esta secuencia. En primer lugar, validar los sentimientos de nuestros hijos. Por ejemplo, sé que no querés ponerte el pijama, es difícil dejar de jugar para ir a dormir y luego viene el límite. Pero es la hora de dormir para que crezcas sano y fuerte. Es decir, primero validar cómo se está sintiendo en ese momento, pero luego fijar el límite. Es importante establecer expectativas claras y consistentes en cuanto al comportamiento adecuado. Establecer límites claros y explicar las consecuencias de violar esos límites. Mantener la coherencia en la aplicación de reglas y consecuencias es fundamental para ayudar a nuestros niños a entender las expectativas y desarrollar un sentido de responsabilidad.
Tener claridad sobre qué comportamientos son aceptables y cuáles no lo son. Entonces, establecer límites sin exceder las exigencias siempre será una buena alternativa consistente que puede ayudar a moldear el comportamiento de manera positiva. Escuchar activamente a los niños sin juzgarlos les brinda un sentido de validación y les ayuda a sentirse comprendidos. Ellos se dan cuenta, ellos sienten cuando los padres, por ejemplo, están concentrados en el celular, leyendo algo, mirando algo y les responden, digamos, por inercia, a que cuando nosotros tenemos una escucha activa, ellos sienten la atención que nosotros les estamos brindando. Entonces, esto es muy importante también. En lugar de simplemente castigar el comportamiento desafiante, es importante enseñar a los niños habilidades de afrontamiento positivas y recordar que los adultos somos modelos para el comportamiento de los niños, por lo que es crucial modelar comportamientos positivos en todo momento. Esto incluye cómo nosotros los padres manejamos el estrés y las emociones de una manera saludable, resolver conflictos de manera constructiva y comunicarnos de manera efectiva. Los niños aprenden observando e imitando a los adultos que los rodean, por lo que brindar un ejemplo positivo es fundamental. Se sabe que que para los padres enfrentarse a estas conductas es todo un desafío, pero con paciencia, comprensión y estrategias efectivas es posible manejarlo de manera constructiva. Al adoptar una actitud positiva y trabajar en colaboración con los pequeños y los cuidadores también de los niños, podemos entonces ayudarles a promover un comportamiento positivo y saludable. Bueno, acá puse un versículo que encontré que habla sobre la disciplina a nuestros hijos, que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está en Hebreos 12:7. Entonces, criar a los hijos en la verdad, con el conocimiento de Dios y sabiendo distinguir el bien del mal, no solo los hará mejores personas, ¿verdad? A los niños, sino que también dará paz a nosotros los padres. Los hijos son una gran responsabilidad, por ello es mejor dejarnos guiar por Dios y tenerlos siempre presente. Pedir siempre la dirección de Dios en la crianza, porque sabemos lo difícil que es, los desafíos que tenemos, pero con la ayuda de Dios y brindándoles siempre la atención que también nuestros hijos merecen, nosotros podemos usar los desafíos como aprendizaje, tanto para los niños como para nosotros los adultos. Y no olvides que la crianza de nuestros hijos es una tarea muy importante y valiosa que Dios nos ha dado para llevar a cabo y que día a día trascienda con integridad en ellos. Bueno, esa fue la presentación de hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si tienen algún ejemplo. Yo creo que a Sí, veces nos encontramos con desafíos en todo lo que implica esto que vos explicaste, pero son diferentes según la edad, ¿verdad? sí, Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi experiencia con mi hijo que tiene 2 años y medio, ¿verdad? Y que cuando vos ponías en las recomendaciones ese punto que habla acerca de tipo hacer como un time out, un tiempo y fuera para respirar profundo, sí, porque de repente nosotros mismos somos desafiados a controlar lo que sentimos o lo que nadie nos enseñó, porque puede pasar también que como adultos sabemos, y cuando hay adultos mayores que vos y yo, Sofi, por ejemplo, ¿verdad?
en aquellos años, en aquellos tiempos, no había el alcance de la información como lo tenemos hoy a través de las redes sociales. Que vos lees un carrusel en Instagram o ves un reel donde un psicólogo o una psicóloga habla y explica ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, nos criaron nuestros padres con la información que tenían, cómo podían, cómo sabían, y quizás se equivocaron en algunas cosas y, y es tan importante entender eso porque verdaderamente, así como vos sugeriste, tenemos que cuidar el hecho de que no descarguemos nuestra frustración por nuestros hijos, a veces sin querer queriendo, o porque estamos cansados, o porque verdaderamente no nos detenemos también a reflexionar en lo que quiere transmitir, pero no puede o no sabe, ¿verdad? Entonces por ahí nos concentramos en lo que se ve, pero no nos detenemos a analizar lo que no se ve. Y lo que no se ve podría ser lo que causa esa conducta que se ve, ¿verdad? Lo que el niño siente, lo que el niño piensa, las herramientas que no tiene para transmitirlo. Y yo no puedo dejar de mencionar también de que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del ámbito de la iglesia, los adultos no estamos preparados para entender las etapas que están atravesando los niños de nuestros hermanos. Así es. Muchos solemos hablar a veces de que, claro, que hay etapas más desafiantes, y yo prefiero que mi hijo esté adentro, pero que venga a la iglesia, a que por vergüenza no lo lleve porque, no sé, me acomplejo porque quizás hace mucho ruido o todavía no puede quedarse quieto, ¿verdad? Y es tan importante. Le escuchábamos también a la licenciada Mariela hace poco en la iglesia que hablaba de estas cosas, ¿verdad? Y ese versículo que vos pusiste, Sofía, es tan, tan fundamental porque nosotros hoy también tenemos otra línea muy fuerte que transmite mucha libertad, falta de límites y que se va por otro lado que nosotros sabemos que no necesariamente es lo que la Biblia nos enseña para instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Para darles, como decía el versículo que mencionaste, disciplina, ¿verdad? Verdaderamente no es fácil, pero yo creo que lo más importante es aceptar de que nosotros no somos perfectos, de que en el camino intentamos hacer lo mejor que podemos y que cuando verdaderamente no tenemos la manera de encontrar las herramientas que por ahí funcionen, tenemos la posibilidad de buscar, ¿verdad? Ayuda con profesionales que están preparados para hacerlo. ¿Y de qué manera, Sofi, se puede trabajar con los padres cuando hablamos de la puesta de límites o de ese conflicto que podemos sentir cuando nos enfrentamos a que intento pero no me sale o pierdo demasiado la paciencia y me equivoco más en concentrarme o en lo negativo o solamente en el castigo por castigar sin instruir y sin enseñar? No, no sé si tenés alguna orientación referente a eso. Sí, bueno, en realidad nosotros como padres, primero tenemos que saber que tiene que haber un compromiso de nuestra parte, porque como dije, es muy fácil reprender o directamente castigarlos, ¿verdad? ¿Sabes que está mal lo que está haciendo? Anda al rincón, hoy te quedas sin tu juguete favorito. Pero, ¿por qué está comportándose así mi hijo? O sea, ponernos como objetivo investigar qué es lo que le está afectando. Entonces, eh, yo como mamá tengo que saber, en primer lugar, que tengo que tener mucha paciencia, ¿sí? Respiración profunda antes que nada, porque nosotros tenemos que demostrarle cómo ellos tienen que lidiar el día de mañana con sus problemas, ¿verdad? Entonces, si yo soy una mamá explosiva, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija? Entonces, en primer lugar, recordar, nosotros somos el ejemplo. Mi hijo se va a comportar
como yo le modele. Entonces, voy a respirar profundo, eh, aunque mi cabeza me diga que quiero hacer otra cosa, ¿verdad? Bajar, digamos, a su nivel, a su altura, preguntarle qué es lo que te está pasando. Pero realmente qué es lo que le está pasando queremos saber, ¿sí? Entonces, no siempre se va a calmar en el momento, ¿sí? No tenemos una varita mágica. Entonces ahí es donde entra la paciencia y la constancia. No es que yo voy a intentar una sola vez y después voy a dejar que haga lo que quiera. No. Em, Nosotros como padres tenemos que ser coherentes, como dije también. Si nosotros le decimos, si haces tal cosa, em, yo te voy a dejar sin tu juguete favorito, y hace eso, y yo, bueno, juega nomás con tu juguete, no importa. ¿Qué le estoy enseñando ahí a mi hijo? Que yo no estoy cumpliendo mi palabra y que no va a haber en realidad ninguna consecuencia. Entonces, los niños siempre están en ese tira y afloje, ¿verdad? Ver hasta dónde me dejan llegar. Y ahí es donde tienen que entrar los límites. Y mis límites tienen que ser siempre claros, cortos y concisos. ¿Sí? Yo no le voy a dar en el momento de la rabieta eh, cátedra de cómo tiene que portarse, por qué está bien, por qué está mal, y llenarle, bombardearle, digamos, de información al niño. No. En ese momento es algo cortito lo que le tenemos que decir. Eh, Como dije, claro y conciso. ¿Por qué? Porque el niño en ese momento no va a estar escuchando cómo se tiene que portar, que fulanito se porta bien, que él se porta mal, no. Otra cosa, hay que tener muchísimo cuidado con las etiquetas. Si yo le estoy diciendo a mi hija, estás siendo mala, ¿por qué sos mala? ¿Qué hacen los niños? Después se van y se creen esa película. Mi mamá me dijo que yo soy mala. Entonces, en la cabecita del niño, mamá me dijo que soy mala, entonces tengo que actuar como mala. Y lastimosamente esto es así. O sea, no hay que poner etiquetas porque ellos se graban en lo más profundo de su cerebrito eso. Y después tienden a hacer esas conductas negativas que nosotros queremos sacar. ¿Por qué? Porque se les quedó grabada ya la etiqueta de lo que nosotros en realidad no queremos que sea, ¿verdad? Pero como le dijimos, es como que ellos ya adquieren eso, como que yo soy mala, ¿verdad? Es el ejemplo que estoy usando ahora. Pueden ser cualquier otra palabra, pueden ser varias etiquetas. Entonces, siempre recordar a nuestros hijos, en primer lugar, que les amamos, aunque nosotros le castiguemos, no significa que le estamos dejando de amar, porque muchas veces va a pasar que ellos lloran y se ofenden. ¿Por qué? Porque ellos creen que cuando nosotros les retamos es como que ya les estamos dejando de querer, ¿verdad? O sea, ese es el miedo que yo me di cuenta en mi hija que tiene a veces cuando yo le reto. Entonces, siempre recordarles que a nosotros no nos gusta ese comportamiento que están teniendo ellos, pero no significa que nosotros estemos dejándoles de lado o de queriéndoles menos, ¿sí? Entonces, eso, validar siempre los sentimientos. ¿Por qué te enojas? No tenés que estar enojado, no. Está bien, te sentís enojada, está bien que te sientas así, pero vamos a resolver esto. Vamos a hacer algo para que ese enojo se vaya y para que podamos estar bien otra vez. Mm. Y es un trabajo en conjunto, es un trabajo con la familia, es un trabajo con el cuidador también, porque hay veces que los padres trabajan y se queda la mayor parte del tiempo ahora con una niñera, con alguna tía, con la abuela. Entonces, tiene que ser un trabajo en conjunto para que pueda tener buenos resultados. Y como dije, ser constante, porque no va a ser que a la primera ya se va a erradicar esa conducta. Y la respiración es muy efectiva para los padres. ¿Por qué? Porque mientras nosotros respiramos podemos pensar en cómo vamos a abordar esa situación. Entiendo, Sofi. Yo noté dos palabras para que podamos reflexionar o para que nos amplíes más, porque por ahí
Hay alguien que escucha por primera vez y no entiende a qué se refiere específicamente. Por ejemplo, dijiste desregulación en algún momento. ¿Qué implica esa palabra para que yo sepa identificar cuando yo estoy hablando de una situación en la que el niño está desregulado, a diferencia de que cuando un niño tiene una conducta desafiante? Porque creo que son cosas diferentes, ¿verdad? Sí, bueno, la desregulación emocional es cuando el niño no sabe cómo expresar la frustración que está sintiendo, el enojo que está sintiendo. Entonces, la expresión corporal es berrinches, cara de enojado, puede tirar cosas, puede estar muy inquieto. Y como puse en la presentación, ¿los niños aprenden a leer solos? No, tampoco aprenden a regularse solos. Entonces nosotros tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan regularse. Depende mucho de la edad, obviamente, pero por ejemplo yo con mi nena de 2 años y medio uso mucho cosas sensoriales, ¿verdad? Cosas sensoriales para que ella pueda calmarse, ¿sí? Em, y una vez que ellos estén más calmados, por ejemplo, ella tiene una pelotita que puede apretar, ¿verdad? Y realmente le ayuda mucho a regularse porque es como que se centra en eso y baja un poco esa explosión emocional, digamos, que está teniendo cuando se siente frustrada, enojada por algo. Entonces, después, el siguiente paso, ahí sí sería hablarle y preguntarle por qué está haciendo eso. Obviamente depende de la edad, tenemos que em, abordar de diferentes maneras, ¿verdad? Pero si son chicos de 2, 3, 4 años, tenemos que hacerle muchas preguntas, digamos, estratégicas para que ellos puedan decirnos si se sienten de una manera u otra, ¿verdad? Porque ellos no van a saber explicarnos, no, sabes que ahora me siento mal porque la nena me sacó el juguete, no me quiere prestar, entonces yo me enojé, ¿verdad? Entonces hay que saber cómo abordar, obviamente cada padre conoce la capacidad de su hijo y dependiendo de eso, yo busco estrategias para enseñarle a autorregularse, ¿sí? Obviamente yo siempre como ejemplo, eh, primero bajar, digamos, los niveles de ansiedad que pueda haber, los niveles de enojo, ¿verdad? Y después sí puedo hablarle, decirle que está bien, que está mal o cómo debería comportarse. Y es muy importante también no solo reprender y decir, no, eso está mal. Yo como adulto tengo que enseñarles qué opciones tiene para hacer o para cambiar, digamos, esa conducta mala por una mejor. Entonces, eso siempre es importante. Yo no puedo terminar mi conversación diciéndole eso no está mal, porque el niño se queda, bueno, eso está mal. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo expresarme de una manera asertiva? Por eso nosotros tenemos que darle las opciones correctas también, ¿sí? No solamente que quede en la reprensión. Entiendo. Y respecto al modelado, ¿de qué maneras concretas nosotros podemos modelar la conducta de los niños? ¿Cuáles son algunas sugerencias que vos nos podés dar para entender específicamente a qué se refiere esa palabra en positivo para ayudarle a los chicos? Bueno, em, modelado, como dice la palabra, ¿verdad? Nosotros somos el modelo para ellos. Entonces, si mi hijo ve que yo estoy enojada y le agarro a las personas a los gritos, si yo me estoy peleando, ya sea con mi marido, con la abuela, con el hermano, ¿cómo creen que va a actuar ese chico? De la misma manera, gritando. Entonces, yo quiero modelar que mi hijo o mi hija hablen de una manera correcta, por ejemplo,
Yo tengo que enseñarle a él o a ella cuál debería ser el tono de voz, qué cosas debería hacer cuando uno está enojado. Entonces, no se busca acá erradicar la emoción negativa, digamos, ¿sí? Sino lo que se busca es que la consecuencia de eso no sea una conducta mala o desafiante, que sea una conducta donde ellos aprendan a decirnos qué les pasa de una manera asertiva, es decir, de una buena manera. Entonces yo como padre siempre tengo que cuidar mi boca, mi actitud, tengo que cuidar mis gestos, ¿verdad? Porque yo puedo estar diciendo algo sarcásticamente y en realidad estoy teniendo un lenguaje corporal no adecuado, digamos, todo esto ellos graban y obviamente lo usan como modelo para afrontar después sus problemas o emociones. Entiendo. Y la verdad es que por eso decía yo en algún momento que si nosotros entendemos y razonamos de que ellos aprenden más de lo que observan que de lo que nosotros decimos, cuidaríamos más nuestras actitudes y nuestra conducta o cómo nos sentimos y expresamos lo que sentimos frente a la situación antes de concentrarnos en el niño, ¿verdad? Yo puse justamente una frase ahí en el chat, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Muchas veces nos concentramos más supuestamente en lo que decimos, pero en realidad ellos lo que observan es lo que absorben como ejemplo a seguir. Y eso es tan importante, ¿verdad? Eh, Porque ellos están aprendiendo de lo que ven que nosotros hacemos. Nos reímos muchísimo con Samu el otro día porque ahora que Lian es más grandecito, ya le damos el pororó, ¿verdad? Y Samu agarraba el pororó y hacía así con su cabeza para comer el pororó, ¿verdad? Agarraba otro puñado y hacía así otra vez. Y Lian estaba comiendo normal, mi hijo, ¿verdad? Entonces de repente yo lo observé a Lian y adivinen qué hizo Lian. Exactamente lo mismo que su papá. Hacía así su cabecita e intentaba poner, y como por ahí no acertaba, le decía, papi, papi, poneme en mi boca, y hacía así. Muy simpático, ¿verdad? Pero un ejemplo así espontáneo en la rutina del día a día, ¿por qué? Porque verdaderamente ahí nadie le dijo a él, come así o mira como yo como. No, él solito observó y decidió imitar esa conducta. Y yo creo que esto es lo que se da todo el tiempo en ellos, en base a cómo nosotros hablamos, cómo pedimos, si usamos las palabritas mágicas, como decimos ahora, el por favor, el gracias. Y también cuando gestionamos nuestras emociones, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Por eso decía que es muy importante como adultos a veces hacer una pausa y si verdaderamente nos damos cuenta que la situación nos supera, busquemos ayuda con un profesional que nos permita autoanalizarnos a nosotros, porque a veces el problema no es el niño, soy yo como adulto que no logro como adulto manejar la situación como debería, ¿verdad? Y eso a veces implica ahondar o analizar, internalizar en las experiencias que nosotros hemos experimentado en nuestra infancia o en el modelo de educación que hemos recibido. Y ni qué hablar cuando hablamos, pero valga la redundancia, ¿verdad? De tomar la decisión de cómo educar, porque nuestras parejas fueron educadas de un modo y nosotras de otro modo, ¿verdad? Y hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque si nos desautorizamos o papá dice algo pero mamá dice otra cosa, entonces ahí hay como que un doble mensaje y no vamos a lograr el objetivo de alcanzar esa disciplina positiva que necesitan nuestros hijos para verdaderamente poder aprender a autorregularse, a validar lo que sienten, a gestionar eso que sienten y a manejar en cierto modo la conducta, ¿verdad? Porque como dijimos también, dependiendo de la edad, dependiendo de la etapa, es distinto porque el niño va creciendo, su cerebro se va desarrollando y va aprendiendo a ir
autoconociendo lo que siente, lo que piensa y también lo que piensa el otro. Porque no hablamos todavía incluso del tema de la empatía, ¿verdad? Y cuando tenemos un niño pequeñito que está en el desarrollo ese mental en el que todo es mío, mío, mío y no quiere compartir, ¿verdad? Donde todavía su cerebro parece que no entiende lo que es el, el hecho de que, aunque yo presto la permanencia del objeto, dice la psicología, creo, ¿verdad? De que aunque está o sale de mi vista un ratito, no significa que va a desaparecer, sino que yo puedo volver a tenerlo, que inicia, según entendí, con el vínculo de la mamá. Por eso se da el vínculo de separación cuando el niño a veces llora, cuando la mamá sale de su vista, ¿verdad? Pero que llega un momento en el que cuando ellos ya entienden, se les pasa, ¿verdad? Son procesos. El cerebro es tan maravilloso, Dios nos dio un cerebro tan estructurado y tan encadenado, digo yo, ¿verdad? Porque termina una etapa, empieza otra y es como que en cada etapa hay desafíos diferentes. Y bueno, nuestro mayor desafío como adultos es que Dios nos dé la sabiduría para poder lograr educar a nuestros hijos conforme a las enseñanzas que Él nos dejó en la Biblia, aunque seamos bombardeados por esta otra línea que mencioné que hoy se basa mucho en la libertad, en la falta de límites o de disciplina, como la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos y que sabemos que tarde o temprano se va a reflejar en las decisiones que ellos toman cuando ya empiecen a pensar por sí mismos y a elegir cuando nadie les ve, cuando vos y yo no estamos al lado de ellos, ¿verdad? Papá y mamá no están a su lado, pero esta es la etapa, la primera infancia es la etapa más importante donde ellos absorben y fijan en sus mentes las bases, que después se continúa reforzando en las otras etapas, pero que verdaderamente, como digo yo siempre, nuestro rol y nuestra imagen de mamá y de papá es irreemplazable. Aunque sea la abuela, aunque sea el tío, aunque sea la tía, nadie va a ocupar el lugar que nos corresponde a nosotros y la educación tiene que empezar en el seno de nuestro hogar, de nuestra familia. Yo no sé si hay alguien más entre los participantes que tiene ganas de hacer alguna pregunta, tiene alguna duda referente a todo lo que estamos conversando. Ahora es el momento. Pueden levantar la mano o activar su micrófono y preguntarle a Sofía. Ella está acá para orientarnos, darnos su punto de vista y sus conocimientos para iluminarnos, como dije al principio, y ayudarnos un poquitito con algunos tips y herramientas aparte de la que ella nos dio, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay alguien que tiene alguna consulta específica. Yo voy a ir acotando algo mientras Bueno, alguien se anima a hacer alguna preguntita. Em, y bueno, esto es en base a mi experiencia, porque es muy difícil estudiar sobre este tema, ¿verdad? No siendo padre o madre, que cuando uno ya es. Porque como dijo también Meli, nosotros no venimos con un manual, ¿verdad? Em, entonces yo me di cuenta que hay veces que nosotros estamos muy concentrados en terminar alguna tarea o trabajo nuestro, ¿verdad? Me pasa, por ejemplo, que de repente estoy corrigiendo algún test en la casa, ¿verdad? Fuera del consultorio, y me doy cuenta que mi hija empieza a hacer berrinches, empieza a comportarse mal o a hacer cosas que ella sabe muy bien que no tiene que hacer. Después entendí que están buscando atención. Entonces, nosotros nos están diciendo, mamá, quiero jugar, mamá, vamos a hacer algo. Sí, sí, esperamos un ratito, y ese ratito nunca llega para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los niños? Y aprendí, ¿verdad? Ahora siendo madre, hacen lo que saben que está mal hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy sentada media hora en la computadora diciéndole, ya voy a jugar contigo, enseguida termino. Pero cuando veo, por ejemplo, que está pintando en la pared, ¿qué hago? Automáticamente dejo lo que estoy haciendo y me voy a retarle. Entonces, después me puse a pensar,
Media hora me estuvo pidiendo que juegue un ratito con ella y yo estoy posponiendo eso por la tarea que tengo que hacer, pero cuando ella hace algo que sabe que está mal y que me molesta, yo me levanto y en un segundo ya estoy donde está ella, sacándole o diciéndole que eso no se hace. Entonces, ¿qué aprenden los niños así? Si yo hago algo que está mal, mi mamá va a venir rápido. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo que ir a cortar lo que está haciendo porque es algo que está mal. Entonces los niños son muy inteligentes ellos. eh, Van aprendiendo eso, ¿verdad? Si yo hago algo mal, mi mamá rápido se va a levantar de la computadora y me va a hacer caso. Entonces yo después de ahí empecé a aplicar, yo quería terminar ese test y no levantarme de la computadora hasta terminar. Pero ¿qué pasa? Yo me di cuenta que podía dejar el test a la mitad, darle 5 minutos de atención, jugar un ratito con ella y después, ¿qué pasa? Ella ya se le pasaba el berrinche, digamos, ya jugaba sola o cambiaba su foco atencional, que era mi mamá me tiene que hacer caso, mi mamá me tiene que dar atención, ya jugaba sola, yo podía ir, sentarme y seguir con mi test. ¿Y qué fue lo que perdí? 5 minutos de mi tiempo, como mucho. Tengo a mi hija contenta, recibió la atención que ella estaba buscando y ya puede seguir sola con lo que ella estaba haciendo, ya sea jugar, pintar, etcétera, etcétera. Entonces, la atención es muy importante. De hecho, que en la primera infancia es la atención la base de todo. Lo que yo estoy buscando con mi mal comportamiento es la atención. Entonces, a veces es dejar un ratito lo que estamos haciendo. Eh, Saciar, digamos, la necesidad de atención que tienen los niños y después podemos volver a nuestras actividades de adultos. Entonces quería acotar esto porque yo me di cuenta en mi experiencia que a veces nosotros luego somos los que nos empeñamos, digamos, a que esa conducta o ese berrinche siga. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a soltar un ratito lo que estamos haciendo por ir a intervenir en el momento. Entonces por ahí le dejamos 10, 20 minutos haciendo su berrinche ahí, siendo que nosotros hace rato ya podíamos haber ido a cortar y a ellos se les pasa rápido. O sea, los berrinches son episodios agudos, pero cortitos. Entonces nosotros también tenemos que ponernos en el lugar del niño y pensar qué es lo que está buscando, por qué se está comportando así. Y negociar un poquito, bueno, voy a dejar lo que estoy haciendo, me voy a ir unos minutos a darle atención, la atención que está buscando mi hijo, y después vuelvo y continúo con mis tareas. Sí, a veces implica que flexibilicemos nuestra mente respecto a las expectativas que tenemos nosotros de hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es tan importante eso. Recuerdo que hice una vez un curso donde justamente hablaba de eso, la terapeuta que nos enseñaba a las madres a definir las prioridades, ¿verdad? Eh, Quienes me conocen saben que yo planifiqué muchísimo mi maternidad, ¿verdad? Entonces, hay veces en las que yo como estrategia recurro a ese pensamiento reflexivo. Yo busqué ser mamá, Lian ahora me necesita, entonces esto puede esperar. Nadie va a ocupar mi lugar y si alguien ocupa, no es lo mismo a que lo haga yo, ¿verdad? Tan importante a veces hacer como que ese stop y ese análisis, porque el tiempo no va a regresar y cada etapa tiene lo suyo, tiene ese condimento especial y lo ideal sería que nosotros podamos disfrutar en cada etapa en la medida que podamos con ellos calidad de tiempo. A veces no hay cantidad, pero que haya calidad, donde no haya un teléfono que nos distraiga o la tele o la radio o otra cosa y que verdaderamente nos concentremos en ellos, que los miremos a la cara, que los aprendamos a escuchar, que desarrollemos la paciencia para explicarle una y otra vez las cosas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, Sofi, muchísimas gracias por tu tiempo, por lo que compartiste con nosotros. Verdaderamente es tan importante a veces hacer un stop y recordar estas cosas que nos ayudan
a respirar y a saber de que aunque tenemos desafíos, no es imposible y que Dios nos va a dar la sabiduría, la paciencia para que podamos seguir en este camino de la educación, de la enseñanza a nuestros hijos conforme a lo que Él nos dejó en su palabra, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a Susi también que nos acompaña con, con el soporte que tenemos para poder tener esta reunión. Esto queda grabado para poder compartir a través del canal de YouTube de la iglesia y si por ahí alguien quiere volver a mirar para anotar algo o recordar, lo va a poder hacer. Gracias a que Susi nos acompaña en este camino y gestiona esa grabación. Buenas noches para todos y quienes necesiten del acompañamiento de Sophie, yo sé que ella está disponible porque hace consultorio y ustedes saben dónde la pueden encontrar. Así que nos vemos el próximo mes en el tercer conversatorio. Les voy a estar compartiendo los detalles a través del espacio de anuncios en la iglesia para que podamos seguir aprendiendo juntos.